buenas noches. Aquí estamos saludándolos desde San Antonio, Texas, desde Bogotá, Colombia, que está nuestro predicador. Vamos a comenzar en esta noche. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial, Señor. Padre, somos un solo cuerpo en diferentes partes del mundo, Señor, diferentes naciones, diferentes iglesias, Señor, pero todos unidos bajo el nombre de Cristo. Padre, pedimos que hoy tu palabra sea bendiciendo este tiempo, que tu palabra sea trayendo entendimiento, revelación y esperanza a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El próximo mes vamos a tener la conferencia con el pastor Arturo Andrade. Él es un gran conferencista y nos ha aceptado la invitación. Entonces, la verdad, hemos encontrado que muchas personas leen la Biblia, quieren leer la Biblia, pero no entienden muchas cosas. Pues él nos va a enseñar cosas prácticas para entender la palabra de Dios. Y no siendo más, los dejo con el pastor Juan Marcos Perpich. Muy buenas noches, gracias pastores. Gracias a todos por seguir aquí. Vamos en el capítulo 7, donde tenemos dos partes. Tenemos aquí, pues judíos, 144,000. Si nosotros tomamos así de frente, son judíos. Si uno analiza que realmente la lista de las tribus está como ajustada, entonces esto puede significar que realmente es una representación de la iglesia. Bueno, sea como sea, si son judíos o son cristianos, son 144,000, y tenemos en este capítulo otra multitud sin contar. Aquí tenemos los que han salido de la gran tribulación. Y si han salido de la tribulación, pues uno entiende que han estado en la gran tribulación. Quien sale, pues ha estado. Dice en el capítulo 7, versículos 13 al 17, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces vamos a seguir a capítulos 8 y 9, donde tenemos el último sello y tenemos ya las trompetas. Y en el capítulo 8, así vamos a ver 8 y 9,
sobre esta tribulación y va a haber un resultado sorprendente, un resultado sorprendente. En el capítulo 9, versículos 20 y 21, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas se arrepintieron, ¿cierto? Uno piensa, bueno, los que no murieron, seguro se arrepienten, pero resulta que no. Esto sí sorprende, porque dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, si quieren decir conmigo, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Cómo sorprende esto? Los hombres, no, uno pensaría que sí, pero no se arrepintieron de sus obras y de su idolatría. Hablemos de la idolatría un momento. La idolatría es usar las imágenes. La idolatría es adorar a los demonios. La idolatría trae, podemos entender como una fuerza espiritual. La gente hoy en día habla mucho de las energías. Bueno, aquí sí estamos viendo unas energías bien malignas y teniendo las imágenes, ¿sí? Tenemos la presencia de los demonios sobre las personas, sobre la sociedad. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Si tenemos idolatría, si tenemos las imágenes, ¿sí? Muy claramente estamos hablando de imágenes ahí que no sirven para nada. ¿Qué vamos a tener en nuestra sociedad? Adivina, ¿qué va a haber? Va a haber homicidios, va a haber hechicerías. Estas hechicerías, pues realmente la palabra aquí es la palabra en griego que se usa para farmacia, o sea, como dando a entender el uso de la droga. En los postreros tiempos, gente muy insensata va a apoyar la legalización de la droga. Vamos a tener hechicerías, vamos a tener inmoralidad sexual y vamos a tener robos. Esto es lo que nos ganamos con la idolatría. Y bueno, el punto aquí es que aún así no se arrepienten los hombres. Con lo que hemos visto con los sellos y con las trompetas, ni aún así se arrepienten. Bueno, vamos a capítulo 10. Aquí tenemos un rollo que Juan va a comer en la visión que él tiene. Y este rollo sabe a dulce y amargo. Pues todo esto es para preparar a Juan para lo que viene. Uno muchas veces, pues antes de alguna gran actividad quiere comer algo. Bueno, aquí él va a comer este rollo. Vamos a capítulo 11, donde vamos a ver que hasta el final
de los tiempos va a haber personas dando testimonio de Jesucristo. Aquí son dos testigos. No sabemos quiénes son, pues no, la Biblia no dice ni aquí ni en otro lado quiénes son estos dos testigos. Puede que sean personas así, por decirlo, comunes y corrientes, o puede que sean unos personajes bien conocidos de su época y o de la Biblia. Bueno, aparecen estos dos en Jerusalén y van a salir en la televisión porque todo el mundo los va a estar viendo y ellos van a predicar, van a estar advirtiendo al mundo. Zacarías, el profeta en el Antiguo Testamento, él habla que un ejército va a atacar a Jerusalén. Y entonces, pues, podemos entender que en algún momento las Naciones Unidas se va a volver completamente en contra a Israel, que los Estados Unidos dejará de apoyar a Israel, que Israel estará completamente solo. Entonces, lo único que ellos pueden hacer es volver, mirar a Dios. Tenemos que entender que hoy en día, pues Israel es una nación bien secular, hasta mucho ateo en Israel. Uno dice, pero ¿cómo así? Bueno, no, es así que solamente un porcentaje pequeño de la gente es religioso y que va a sinagoga, practica su Shabbat y sus días festivos. Realmente es una minoría en Israel. Y aquí tenemos la primera mención precisamente del tiempo de los gentiles. Se habla de 42 meses. También tenemos 1260 días y la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, siempre se está dando realmente cuánto tiempo vamos a tener los gentiles así encima de Israel. También en el capítulo 11 tenemos la primera referencia a la bestia. En el capítulo 11 se habla de la bestia, pues más adelante vamos a presentar la bestia formalmente, pero aquí hay una referencia a la bestia. Y bueno, estos dos testigos van a ser mártires y todo esto, esta ejecución, pues va a salir en CNN. Todo el mundo lo va a ver y la gente lo va a festejar. Todo el mundo va a estar feliz, mandando regalos así a los amigos y familiares a celebrar que por fin mataron a estos testigos de Jesús. Y oh, qué sorpresa, también va a salir así para que todo el mundo vea la resurrección de ellos. Y ellos van a ascender al cielo. Hace recordar lo que pasó con Jesucristo, ¿no? Que Él murió y resucitó y ascendió, ¿sí? Pero pues Jesús no fue resucitado en público, pero estos dos sí van a ser resucitados ahí, que todo el mundo va a poder verlos. Bueno, vamos al capítulo 12, donde vamos a tener guerra en el cielo.
Y tenemos referencia a una corona de 12 estrellas con fondo azul. Esto nos hace pensar en la bandera de la Unión Europea. Bueno, aquí en capítulo 12 tenemos una mujer y ella va a dar luz. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién es la mujer y quién es el niño? Muchos piensan que la mujer es María y el niño es Jesús. Pero vamos a comentar que a lo mejor ninguno de los dos es la respuesta. Pues primero, no es María. El comentarista Evis Carballosa, él dice, la única semejanza entre la Virgen María y la mujer de Apocalipsis 12:1 es que ambas son mujeres, perdón, que ambas son madres. O sea, no, que no es María. Otra interpretación es que la madre, esta mujer, representa a la iglesia y que el niño representa los convertidos durante la tribulación. Y uno dice, no, pero eso cuadra muy bien María y Jesús y el nacimiento de Jesús y que Satanás quería atacar y todo. Pero lo que pasa es que estamos, hermano, en el Apocalipsis. Nosotros no estamos en los evangelios hablando del nacimiento de Jesús y toda esa historia. No, es que estamos hablando, date cuenta, en plena tribulación. Y la iglesia va a estar dando luz. Va a haber convertidos, pero la serpiente va a estar así para aniquilarlos parece que puede haber conversiones y realmente los cristianos así, los nuevos bebés, espiritualmente hablando, pues no van a tener mucha vida. Bueno, Dios los tendrá muy pronto en su presencia. Muchos nuevos convertidos, martirizados, llevados de inmediato al cielo. Versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guarden los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, vamos en capítulo 13, donde vamos a tener dos bestias. Lo peor para el mundo y lo más duro para la iglesia va a haber este nuevo orden, un mundo unido. Podemos pensar que la democracia se acabará. El propósito de la democracia es no vivir bajo la tiranía de un rey o de unos pocos. Pero uno piensa que esto no va a durar. La democracia no va a durar mucho más. La lección del Wuhan virus es que los hombres aceptarán la dictadura para estar safe. El hombre quiere estar seguro. Salud über alles. Salud sobre todo. Es el supremo valor. Siempre se oye, ay, necesitamos estas medidas until it's safe. Pues until it's safe significa never.
porque realmente nunca va a estar safe, nunca va a ser seguro. Entonces, pues, bueno, la bestia va a ofrecer safety, va a ofrecer paz y seguridad. Si el ser humano no vive para la gloria de Dios, pues será lógico, inevitable seguir al anticristo, porque todo el mundo quiere estar safe. ¿Sí? ¿Para qué la libertad si vas a morir? Si estamos muertos, ¿para qué sirve la libertad? O sea, la democracia se va a acabar. Y si estamos viendo a Satanás detrás de todo esto de la bestia, acuérdate que Satanás ofreció los reinos del mundo a Jesús. Jesús no le refutó, no le dijo, eso no es suyo para ofrecérmelo. No, pues Jesús dijo, no voy a recibir eso porque voy a adorar a Dios y no a usted. Pero no le discutió que él realmente podía estar ahí ofreciendo los reinos del mundo a Jesucristo. Me hago entender, o sea, poca cosa para el diablo estar detrás de la bestia. Yo creo que la reacción al Wuhan virus ha demostrado la facilidad, la rapidez y la felicidad con que el Estado moderno ejerce control sobre la gente. Estamos viendo aquí quizás ensayos para lo que viene. Si uno pilla, se da cuenta, observa, se informa, uno sabe que esto a lo mejor es una preparación. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para el control de las personas, que es precisamente lo que vemos en el Apocalipsis capítulo 13. También queremos ver el falso profeta. Es que a veces la gente pregunta, bueno, ¿y quién será la bestia? Y nombran a muchos personajes y uno dice, bueno, de pronto puede ser, pero acuérdate que en el Apocalipsis capítulo 13 no solamente es la bestia, es que son dos ahí. Es la bestia y el falso profeta. A lo que voy es que hay candidatos para el anticristo, ser anticristo, y también hay candidatos para ser el falso profeta. Bueno, el número 666 que inquieta a todo el mundo. Creo que esto, ¿te acuerdas de señales que nosotros tenemos en el Apocalipsis que nosotros ahora no entendemos, pero sí entenderemos cuando lleguemos a ese momento? Ahorita hay mucha especulación, obvio, sobre qué exactamente es el 666, cómo se va a implementar el uso de este código, este número en el mundo entero. Y pues uno viendo los avances en la tecnología y todo, uno dice, pues ya, esto está. Y esto sí es algo que nos inquieta muchísimo, es muy preocupante, pero momentico. Todavía no sabemos exactamente qué es el 666, pero entenderemos, se verá claramente cuando el 666 sea la marca de la bestia. ¿Sí? Lo que estoy tratando de decir es que uno no va a tomar la marca por equivocación. Dice, ¡ay, me tomé la marca! No puede ser. No, eso no va a ser así. No va a ser por mala suerte, por accidente,
por engaño, es que sabremos muy bien que el 666, lo que es que la marca de la bestia, y ¿qué hay detrás de todo eso? Adoración a la bestia. ¿Sí? Bueno, continuando en este tema de la bestia, el apóstol Juan lo llama ¿qué? ¿Qué nombre le pone el apóstol Juan? Solamente el apóstol Juan, de los autores del Nuevo Testamento, llama a la bestia por este apodo, digamos. ¿Y cuál es? El anticristo. El anticristo es la bestia. La bestia es el anticristo. Y en Primera de Juan se habla de el anticristo y los anticristos y el espíritu de anticristo. Entonces, esto es muy importante si estamos observando lo que está pasando en el mundo. Bueno, hay candidatos para el anticristo y hay también anticristos, personajes ahorita en la actualidad y también personajes de la historia, porque te acuerdas, es que todo se está ensayando. ¿Sí? Las cosas no van a llegar así. No, es que todo se ha ensayado y diferentes líderes en el pasado han sido anticristos, no el anticristo. Y ellos han ensayado ciertas medidas, prácticas, políticas, etcétera, que a lo mejor el anticristo va a usar. Y como la gente ha permitido a poquitos estas cosas, va a ser todo más fácil para el anticristo cuando ya se revele. Y bueno, detrás de todo eso, tú sabes, el espíritu de anticristo, ¿sí? El anticristo, los anticristos y el espíritu de anticristo, que es muy fácil identificar en las personas, porque el espíritu de anticristo toma el lugar de Cristo en la vida de la persona. La persona tiene una fuerza espiritual. Mucha gente me ha dicho, pues, yo sí soy espiritual. Yo sí soy espiritual. No soy cristiano, pero sí soy espiritual. Y verdad, tiene una fuerza, ¿sí? No es Cristo, es el espíritu de anticristo que toma el lugar de Cristo. Y bueno, emperadores, reyes, líderes religiosos del pasado y pues de la actualidad han sido y son candidatos para estos roles en la profecía. Bueno, vamos a capítulos 14 y 15, donde vamos a ver ángeles, así mensajeros de Dios muy importantes en esta administración de las cosas. Tenemos en el capítulo 14 ángeles. Tenemos primero 3 ángeles, después 3 otros y 7 otros. El primer ángel sale a predicar. Este ángel predica y da la buena nueva que podemos ser salvos. El segundo ángel sale también anunciando que Babilonia se ha caído. Esta es la primera referencia en el Apocalipsis a Babilonia. Vamos a ver mucho más sobre Babilonia, pero en este momento sí tenemos esta referencia. Y el tercer ángel sale a advertir a los cristianos
¿De qué? Adivina de qué. De no tomar la marca de la bestia. ¿Sí? Y entonces, pues, nosotros también anticipando tema, vamos a decir que es un error decir que los cristianos no van a estar en la tribulación. Y en este capítulo tenemos una visión del infierno. Pues todo esto está calculado. ¿Te acuerdas que esta es una carta a los cristianos? Este es un llamado a los cristianos a perseverar, ¿sí? A no seguir al anticristo. Bueno, y tenemos 3 ángeles, ¿sí? Después que viene el juicio de Dios, se extenderá sobre la tierra y los habitantes de la tierra serán como uvas podridas, que es como figura, hablando de señales o símbolos así, las uvas, el vino de la copa, del enojo, de la ira de Dios, todo esto, y que las personas serán como uvas podridas. En el capítulo 15, que tenemos el cántico de Moisés y del Cordero. Evis Carballosa hace la observación que se ven los atributos de Dios, su omnipotencia, su justicia, su verdad, su soberanía, su santidad, su dignidad de ser universalmente adorado en el capítulo 15. Y tenemos 7 ángeles con 7 plagas alistándose en este capítulo. El capítulo 15 es preparación para el capítulo 16. Ya vamos al capítulo 16, donde vamos a tener las copas. Y bueno, una mención más, cuán importantes son los ángeles. ¿Te acuerdas en la parábola de la cizaña? Los ángeles van a separar entre el trigo y la cizaña, o sea, entre los que son y los que no son. Y aquí, en este capítulo, tenemos la afirmación que Jesús viene, vengo como ladrón, bienaventurado el que está preparado. Y uno dice, no, pues con todo eso, ahora sí la gente se tiene que arrepentir. No, la gente no se arrepiente. Y además, no es solamente que no se arrepiente, sino que maldice a Dios. Uno dice, no, pero qué dureza. ¿Sí? Y pues dicen que en las grabaciones de los aviones, las últimas conversaciones ahí antes de caer el avión, que en tantas ocasiones cuando el piloto ya se da cuenta que el avión se va a estallar, ¿sí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Maldiciendo a Dios. Y dice, no puede ser, no puede, sí. Y entonces, pero dejan eso en las grabaciones. No, antes de llevar la grabación así a revisión e investigación, quiten las maldiciones del piloto, porque pues eso no tiene nada que ver con realmente cómo sucedió bueno, entonces, pero así maldiciendo hasta lo último, pues sí, ese es el hombre en muchos casos. El punto es que los desastres, las tragedias, acercan a ciertas personas a Dios, pero por el otro lado, alejan a otros del Señor.
Bueno, vamos a capítulo 17, donde vamos a tener personificaciones. Una personificación es donde tenemos una persona, pero esta persona sí personifica, representa a otras cuestiones. Y entonces vamos a ver aquí, de aquí en adelante en el Apocalipsis, vamos a tener dos mujeres y dos ciudades. Dos mujeres. Una es prostituta, la otra es novia. Una novia. Dos ciudades. Una es Babilonia y la otra es Jerusalén. Bueno, la prostituta personifica, representa a Babilonia y la novia representa a Jerusalén, la nueva Jerusalén. Entonces, la primera ciudad en la historia para desafiar a Dios es Babilonia. En el libro de Génesis tenemos el gran cazador Nimrod delante de Dios. Otra lectura de este término es contra Dios. Nimrod, un hombre así contra, y no cazador así como de los animales, sino de los hombres. Y él contra Dios. Y Nimrod quería construir el edificio más grande del mundo para llegar a la esfera de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron en Génesis? La Torre de Babel. Y recordando en cuanto a Babilonia, que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Yo lo llamo con afecto Nabu, porque le tengo afecto, porque pues el hombre sí se volvió creyente, adorador del Dios Altísimo, pero Jerusalén sí tiene su destrucción a mano de Babilonia. Y pues Nabucodonosor, aún con todos sus altibajos, pues resulta siendo como, el Nabu resulta siendo como tipo del anticristo. Unas características de él bien feas. Bueno, en Isaías capítulos 13 y 14 y Jeremías capítulos 50 y 51, hay profecía en cuanto a la destrucción de la ciudad de Babilonia. Vamos a llamarla Babilonia en el Éufrates. Quiere decir Babilonia, la ciudad real, literal, que ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, está en el río Éufrates. ¿Dónde es eso? Pues en lo que hoy en día es Irak. Entonces, ese es un lugar que existe. Y pues esto nos va a interesar porque estamos con el Apocalipsis capítulos 17 y 18 y tenemos que preguntar ¿cuál ciudad en el mundo es Babilonia? ¿Cuáles son las ciudades candidatas? Bueno, primero, Babilonia. Babilonia existe. Está a 85 kilómetros al sur de Bagdad. El año pasado, UNESCO declaró Babilonia World Heritage Site.
O sea, es un lugar de patrimonio cultural del mundo. Entonces, Babilonia existe, pues ya no es una ciudad, así más bien unas ruinas están ahí y entonces, pero existe. Y recordamos a Saddam Hussein haciendo renovación. ¿Te acuerdas? Que él se creía, Saddam Hussein se creía. Es que cuando nosotros oímos de presidentes, quienes se creen que son líderes famosos del pasado, nosotros, pensamos, qué tontería. No, es que ellos son posesionados por el mismo espíritu que dirigía a estos personajes en la antigüedad. No lo dudes. Y Saddam Hussein se creía, ¿quién? Pues Nabucodonosor, ¿sí? Y él en su época, pues él hacía renovación, pues ahí trataba así de levantar Babilonia ya para ser un lugar muy importante otra vez en la historia. Ay, pero qué bobada, ¿quién cree en esas cosas? Pues imagínate, la gente inversionista de este mundo se ha comprado denares, que es la moneda de Irak, esperando que en cualquier momento alguien que World Monetary Fund o los Estados Unidos o las Naciones Unidas quiera otra vez levantar a Irak como una nación, y lo primero que hay que hacer es respaldar su moneda. Y yo sé de eso de título personal porque tengo familiares. Cuando ellos vieron que la señora secretaria del Estado, Hillary Clinton, sacaba maletas llenas de denares, y la gente dice, pero ¿por qué este dinero, estos billetes no valían nada? Y todavía no valen nada. Es el billete de Irak, pero es que no vale nada, no, nada está respaldando eso. Y Hillary Clinton saque ahí en aviones así, bultos y bultos y bultos de dinares. Entonces mucha gente, incluyendo mis parientes, menos mal que no estén escuchando aquí, no, ellos no se saben español, entonces sí que nadie les cuente, pero han comprado toneladas, literalmente toneladas de dinares para el día en que inyecten respaldo a la moneda de Irak, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué fantasía? No, eso nada de fantasía, nada de fantasía. Es realidad. No sabemos si Babilonia resultará siendo Babilonia del Apocalipsis. Pero hay otras ciudades candidatas, ¿ves? Pues uno piensa en Roma, la religión católica es una continuación de la religión misteriosa de Babilonia. Los protestantes por 500 años, ¿hay algún protestante viendo aquí esta conferencia? Pues sabe que por 500 años los protestantes veían perfectamente, identificaron al Papa como el anticristo. Bueno, hay otras ciudades también, puede ser por otro lado, ¿no? Nueva York, así como un centro financiero, Londres, Frankfurt en Alemania es una ciudad. Estoy nombrando ciudades en el mundo occidental, ¿sí? No estoy nombrando ciudades en el oriente, ¿sí? Y que ciudades de riqueza, comercio, placer, centros financieros que dominen al mundo. Pues date cuenta que el poder hoy en día no está en manos de los gobernantes,
¿Te has dado cuenta? Pues poca gente sabe de la influencia, control que tienen los financieros, los inversionistas sobre sus gobernantes. ¿Qué es lo que hacen? Pues ellos, por ejemplo, apoyan a mucha gente y cuando esta gente llegue a poder, ya los tienen en su mano. O sea, esto no se investiga, no se comenta en los medios, en las campañas electorales. Poca gente sabe que estos inversionistas han apoyado a estos líderes y que más adelante van a ejercer su control sobre el pueblo. Bueno, Babilonia, pues la ciudad que sea, Babilonia, no será destruida por Dios directamente. Dice Apocalipsis 17:17, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, vamos a ver que los reyes y la bestia, ¿sí?, se rebelan contra el dominio de la mujer. ¿Te acuerdas de esta mujer, esta ciudad? Y destruyen a la ciudad. Es que la bestia y los reyes van a tener celos contra esta ciudad, esta mujer, este poderío económico. Y uno sí se pone a pensar, es que es una cosa muy curiosa, ¿no? En nuestro tiempo moderno, que son los grandes inversionistas financieros quienes ellos apoyan las campañas y ponen candidatos quienes los ataquen. Es realmente una contradicción aparente, pero de pronto no tan contradicción, porque en la profecía los reyes y la bestia van a ir contra la mujer, esta prostituta, contra la gran Babilonia. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 15 a 18, dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. La gente que tiene, mejor dicho, va a estar llorando y lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Estos son colores asociados con los papas. Y estaba adornada de oro, pues las riquezas de la iglesia católica, piedras preciosas y de perlas, pues todo esto es bien conocido, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, en una hora. Con el 9:11, uno dice, oiga, en un momentico, Nueva York, así, en poquito tiempo las cosas pueden totalmente cambiar, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio. Pues esto es como otra pista. Uno dice, una ciudad que se ve desde el mar. Creo que todos recordamos ahí el humo saliendo de las Torres Gemelas, ¿cierto? Ese humo que se veía desde el mar, desde lejos.
Y bueno, uno piensa en estas otras ciudades, cuáles son que Roma, que Londres, que Frankfurt, todas estas ciudades están ahí situadas. A lo que voy, Babilonia, la ciudad de Babilonia en Irak, no. Bueno, espero que puedan resistir así comentarios por aquí, por allá, ideas así tan variadas, porque pues hay muchas perspectivas aquí, mucha información, y como se trata del futuro, pues nosotros bien podemos estar mirando y preguntándonos estas cosas. A mí me llama mucho la atención estar entre los cristianos interesados en el tema de los postreros tiempos, de estar así viendo las cosas, comentando. ¿No te parece que eso es como importante? Y tenemos realmente la Biblia aquí y vamos relacionando cosas de la actualidad con estas profecías. Bueno, ¿qué dice la Biblia a los cristianos en cuanto a Babilonia? Bueno, primero, que será un lugar peligroso para nosotros. ¿Por qué? Porque echarán la culpa por las tragedias a los cristianos. ¿Te acuerdas en tiempos antiguos que echaban la culpa a quién? A los judíos por las tragedias, recordando la plaga así en Europa, pues perseguían a los judíos diciendo que ellos fueron los culpables por la plaga. Esto va a ser peligroso para los cristianos. También porque los cristianos serán los únicos quienes se objetarán a la inmoralidad, idolatría y avaricia. Seremos odiados por todo el mundo. ¿No me crees? Pues haz la prueba que tu hijo pregunte a su profesor en el colegio, ¿cuántos géneros hay? ¿Cuántos géneros son? Y si dice más que dos, pues pregunta cuáles son. Mejor dicho, pregúntale cuáles son, sea la respuesta. No, mejor dicho, tú estás pagando un dinero a una gente a educar. No, sería indoctrinar a tus hijos, porque ni siquiera tienen así claro cuántos géneros hay. ¿Sí? Antes de tener tu hijo bajo la influencia de una persona por 20 horas, 30 horas en la semana, deberías saber esa persona que cree, que vive en su vida. Y pues si quieres ver la reacción de la gente y a entender a qué vamos, será un lugar peligroso para los cristianos. Segundo, Dios manda decir a los cristianos en cuanto a Babilonia, huyan de ella. Tienen que salir o morirán con ella. No serán sacados, los cristianos no serán sacados de Babilonia. Ellos mismos tienen que salir. Y uno puede pensar que está llegando el tiempo en que el cristiano no va a poder estar en su profesión. Es que la presión es demasiado, es un yugo desigual demasiado. Por ejemplo, un médico tendrá que hacer abortos o no puede ejercer medicina. Estamos llegando a eso. En el Departamento de Justicia bajo el presidente Obama, una persona no solamente tenía que apoyar la ideología de género, sino vocalizar, expresar su apoyo.
¿sí? O sea, no podía trabajar en el Departamento de Justicia, ¿sí? Porque mucha gente prefiere, pues, guardar ahí silencio, prudente, no causar problema, pero no, era obligatorio expresar tu apoyo. Entonces, ¿cómo va a estar un cristiano en el gobierno de Obama? Y entonces el educador, el profesor, hablando de los colegios, tendrá que enseñar la ideología de género. ¿Tendrá que hacerlo? Pues no. Sí, y ya están preguntando en las entrevistas, ¿tú cómo ves, digamos, la diversidad? Ya quieren saber, porque ninguna empresa quiere contratarte si tú vas a ser un problema. Ahí tú no vas a poder así entenderte, convivir con otras personas. Entonces, pues ya están preguntando eso. Uno se encuentra negando ya sus creencias. El militar tendrá que atacar a Israel. Y entonces, pues, porque su país se comprometió que van a enviar sus soldados al Sinaí, y entonces, pues, el militar se encuentra ahí atacando a Israel. El pastor tendrá que casar a las parejas del mismo sexo. Y la iglesia, para tener su personería, tendrá que tener pastor asociado diverso, o no puede tener su personería. ¿Sí? A esto vamos. O sea, está llegando el día en que el cristiano no va a poder funcionar en estos roles, oficios, profesiones que por un tiempo sí se ha podido. Dice, versículo 4 y 5, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. No estamos hablando de los inconversos. Es que el Apocalipsis, si me hago entender, no es para los inconversos, es para la iglesia. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Bueno, tercero, ¿qué más manda Dios a decir a los cristianos? Bueno, cuando caiga la gran Babilonia, los cristianos han de gritar, aleluya. ¿Seremos capaces? El colapso de la economía mundial. Digan conmigo, aleluya. El cierre de la bolsa de valores. Aleluya. La ruina de los consorcios más importantes del mundo, los multi-internacionales. Aleluya. La confiscación de los ahorros personales. Aleluya. La quiebra del fondo de pensiones. Aleluya. La desaparición de toda fuente de trabajo. Aleluya. Uno dice, pero ¿qué país va a permitir eso? Los Estados Unidos ahora tienen 40 millones de desempleados y eso no le preocupa a nadie. ¿Sí? Entonces, aleluya. Aleluya. ¿Seremos capaces de decir? Es que uno piensa que la gran Babilonia es una cosa por allá en Roma o una cosa por allá en Frankfurt y no nos afectará, no corresponde que vivimos aquí como tranquilitos y de alguna manera con el rebusque sobreviviremos. ¿Sí? Bueno, aleluya. El fin de
cualquier posibilidad de emplearse. Aleluya. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 a 3. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues, ¿quieres subrayar? Pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Pues ahí estamos con esta cuestión, ¿cuál ciudad es la Gran Babilonia? Nueva York no tiene la sangre de los siervos de Dios de la mano de ella, ¿sí? Roma sí, y hasta el Papa pidió disculpas por eso, reconoció la terrible historia, así en perseguir a los cristianos. Una historia conocida muy bien en el mundo, muy conocida en América Latina, incluyendo. Entonces dice, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella. Como si siempre estamos volviendo a esta imagen. Así, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Bueno, vamos a ir ahora. Hemos tenido en el Apocalipsis que Juan ha oído, pues, voces. Dice, uy, está oyendo voces, pues sí, realmente está oyendo voces, aquí mensajes de Dios, pues hasta aquí en el Apocalipsis han sido voces, ahora va a haber visiones. Vamos a ver de aquí en adelante, Juan va a decir lo que él vio. Y 7 veces va a decir que él vio. Ya no es lo que oye, es lo que ve. Vamos a ir a visiones. Y entonces, ¿qué es lo que él va a ver? Bueno, él va a ver el jinete en caballo blanco. El caballo blanco es de uso militar. Es que no vendrá sentado cabalgando un asno. Eso pasó cuando nuestro rey se entró por primera vez a Jerusalén. Él debía haberse entrado a Jerusalén en un caballo blanco. Y entonces, pues la gente pendiente de su llegada, bueno, pensó que no había caballo blanco porque los caballos así eran de los romanos y eran de uso militar. Entonces le tocó el asno. Entonces, pues los judíos aceptaban eso, aceptaban que no se entrara bien en en un caballo blanco como un rey debería hacer. Claro, ellos no tenían en cuenta la profecía que entraría de manera humilde en un asno. Eso sí no les entró. Pero bueno, y cuando Jesús se entró en Jerusalén, él debía haber ido contra la guarnición militar romana. Pero no hizo contra todo el mundo estaba listo para hacer revolución contra los romanos. Y cogió un látigo. Y uno dice, uy, buenísimo, porque va a darle a los romanos, pues, ¿qué puede hacer
un profeta ahí con un látigo, pues todo el mundo ve esa valentía y todo el mundo va y con miles y miles conquistan a los romanos. No, él se fue para el templo. Y el látigo no era para romanos, era para judíos. No. Esto sí tenemos en la primera venida, la primera entrada a Jerusalén, lo que nadie esperaba, pero tranquilo. Él viene por segunda vez y ahora sí viene en su caballo blanco. Ahora sí, no viene en un asno. Esta venida, la palabra en griego es parousia. Como suena con S, parousia. Y que es la palabra venida, significa literalmente estar al lado. Cuando alguien viene, cuando alguien llega, pues está ahí al lado de uno. Y es la palabra, ¿por qué menciono esto? Es que parousia se refiere a la llegada de un dignatario. ¿Sí? Es la llegada de alguien muy importante. También yo menciono el término parousia porque tú vas a ver en mucha información sobre la segunda venida que se habla de la parousia de Cristo. ¿Y qué es la parousia de Cristo? Pues es la venida de Cristo, es la palabra en griego. Entonces, en Apocalipsis 19, versículo 13, aquí viene y está vestido de una ropa teñida en sangre. Su ropa está manchada, pero la sangre no es de él. La sangre es de sus enemigos. Y dice en esta visión, y su nombre es el Verbo de Dios. Si tienes la antigua versión, dice el Verbo de Dios. Si tienes una versión moderna, dice la palabra de Dios. En los escritos de Juan, él se refiere a Jesucristo como el verbo o como la palabra. En el Evangelio de Juan, él dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Cuál versión? La Nueva Traducción Viviente. Y bueno, volviendo que Él es el verbo de Dios o la palabra, en griego el término es logos. Logos. Hablemos de este término. Logos. Conocemos esa palabra en el contexto cristiano por, de pronto, ¿qué? Casa editorial Logos, ministerio Logos, el barco Logos. Entonces, hemos oído esa palabra bastante, o la gente a veces habla de una palabra rema y una palabra logos, ¿sí? Como haciendo una diferenciación que es muy artificial porque realmente son términos intercambiables, ¿sí? Rema y logos. Por ejemplo, cuando dice la palabra es viva y eficaz, ¿cuál palabra en griego? Pues logos, ¿sí? Bueno, yo entiendo que quiere decir que no, que es una palabra rema, que eso sí Dios me ha... Bueno, sí, pero
si te metes en el griego no tienes mucho piso en eso. Y es mejor estar sobre cosas firmes en los postreros tiempos, que no nos pillen ahí como inventando cosas. Pero bueno, entonces aquí cuando dice en el Apocalipsis el verbo de Dios o la palabra de Dios, es el logos de Dios. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Es que este término fue usado, popularizado en gran manera por los griegos en Éfeso, que el estudioso Heráclito, 540 a 470 antes de Cristo, él habló del logos, mucho del logos, y de su influencia. Nosotros cuando estudiamos cualquier tema hablamos de ología, decimos de las ciencias, por ejemplo, psicología, zoología, biología, teología, ¿sí? Todo eso viene de la palabra logos. Bueno, ¿qué quiere decir el término logos para los griegos antes de Cristo? Pues la idea es que este universo tiene una razón. Nosotros decimos la razón, el por qué, que hay algo detrás de todo. Los griegos, ¿sí? Ellos ahí luchando mucho con lo que se ve, con lo que no se ve, y que hay algo por detrás, algo que une las cosas. Mejor dicho, la lógica del universo. Bueno, todo esto viene de la palabra logos. Entonces, pues para nosotros es especial Jesucristo escribiendo estas iglesias, ahí está Éfeso, ahí es donde Heráclito vivía y él promovía mucho el concepto de logos. Y adivina, ¿quién es el logos? Juan, él llamó a Jesús antes de nacer el logos. ¿Sí? ¿Te acuerdas que acabamos de ver en Juan capítulo 1? Trata de seguir conmigo. ¿Cómo vas a...? Bueno, primero pregunto, ¿Jesús existía antes, ¿sí? Antes de nacer en Belén? Sí, sí, porque Él es eterno, ¿sí? Entonces, Jesús existía antes de nacer en Belén. Pero ¿cómo lo llamamos? No podemos llamarlo Jesús porque Jesús es su nombre que le fue dado al nacer. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a llamar a Jesús antes de nacer? Juan, él vio lo que Mateo, Marcos y Lucas, ellos así tratando el tema de Jesús, y ellos realmente no podían con el tema, pero Juan dijo, ¿saben qué? En el principio está el Logos. Él llama a Jesús el Logos. ¿Cómo vas a llamar a Jesús antes de nacer? Ningún otro autor en el Nuevo Testamento se mete en ese tema, pero Juan dice de frente que Jesús es el Logos. ¿Y a qué nos interesa? Es que en el Apocalipsis Jesús es identificado como el Logos de Dios. Él es la razón. ¿Por qué? Cuando la gente llega
a los pies de Cristo Jesús, muchas veces dice, encontré que la razón de vivir. Si fueron griegos, dirían que encontraron el logos, ¿sí? La razón de vivir. Bueno, Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí estamos viendo las uvas y el vino representando la ira de Dios. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos en el Apocalipsis otra imagen de Jesucristo, diferente a las películas de Hollywood, donde muy suave, muy lindo, muy gentil, como mono, ojos azules, ¿sí? El cabello recién con champú, sí, o sea, muy, muy bonito. Pero al Jesucristo de la Biblia, en el Apocalipsis, ¿qué? No, la gente le tendrá pavor. Capítulo 6, versículo 15 a 17 dice, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabes que necesitamos el libro del Apocalipsis para tener realmente el cuadro completo de quién es Jesucristo? Bueno, entiéndalo así. En su primera venida no vino a juzgar, sino a salvar. Pero ahora en el Apocalipsis viene a juzgar. Él se ha demorado en venir, pero eso es para dar oportunidad para que más gente llegue. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Así dice Pedro, 2 de Pedro 3:9 en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, vamos a la segunda visión. Un ángel llama a las aves, a los buitres, a venir a comer, a limpiar, a la gran cena. Van a cenar, ¿dónde? Bueno, hay un terreno donde hay cadáveres por montones. Y por eso en esta visión llaman a las aves del cielo. Es un valle, tiene figura de triángulo. En tiempos bíblicos lo llamaban el plano de Estrelón o el valle de Jezreel. Y hay un cerro que se llama Megiddo. Y en hebreo, cuando uno habla de una montaña, un cerro, uno pone el prefijo, el artículo definido, ha. Entonces, este lugar se llama Armagedón. Nosotros lo llamamos Armagedón. Este es el lugar de la gran cena para estos pájaros.
Es el único plano en los cerros de Judá. Separa los cerros del norte de Judá de los cerros del sur de Galilea. Ha sido lugar de batallas de toda la historia, cruce de caminos de Europa, Asia, Arabia, África. ¿Hay una aldea que da sobre este plano? Nazaret. Y hay un cerro prominente que se llama Megiddo. Entonces, aquí están los muertos de un gran ejército. Ahora preguntamos, ¿cuál ejército? ¿Y quién los mató? ¿Y cómo los mató? Bueno, dice en el Apocalipsis, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Vemos aquí un ejército de las naciones. Las naciones van a estar unidas en esto. ¿Y quién los mató? Bueno, el Logos de Dios. ¿Y cómo? Bueno, dice, de su boca sale una espada aguda. En los tiempos bíblicos, el soldado romano tenía dos espadas. Una como la espada que nosotros conocemos, delgadita, con que se podía pelear contra 2 o 3 enemigos. ¿Sí? Como tipo gladiador. Pero los romanos tenían otra, además, que era una espada más grande, pero plana y muy pesada, pero súper cortante. Y se manejaba con las dos manos. Esta espada, es que con la espada así chiquita, un soldado romano podía con 2 o 3 así, pero con esta espada grande que él hacía de un lado a otro lado, un solo militar romano podía mantener a 50 atacantes alejados, porque era tan agudo y cortaba así el brazo, la pierna, así de cortante. Y se movía, tenía que usar las dos manos, se movía realmente así. Entonces dice aquí la palabra, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Entonces vamos a ir ahora a la tercera visión porque queremos comentar sobre un tema controversial, el rapto. Nos queda unos minuticos hoy. Hablemos sobre el rapto. La palabra rapto viene del latín raptare y la palabra rapto pues no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es la frase seremos arrebatados. De esta frase tenemos el arrebatamiento y el sinónimo rapto. Entonces, simplemente a mencionar, ahora que vas a estar leyendo Apocalipsis mucho y todo, pero yo no veo rapto. No, es que la palabra rapto no está, pero sí está la idea de rapto, que es el arrebatamiento. Y eso, pues, seremos arrebatados. Bueno, quiero enfatizar que creo en el rapto. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo es el rapto, el arrebatamiento? Esto es muy importante
en cómo nosotros vivimos en los postreros tiempos y cómo nosotros compartimos a la gente. Entonces, vamos a hacer aquí un paréntesis sobre una enseñanza que se llama el dispensacionalismo. Esto tiene mucho que ver con el tema del rapto, pero queremos poner bien el trasfondo de las cosas. Entonces, hablemos del dispensacionalismo. Primero, el dispensacionalismo tiene el concepto de dividir la Biblia, digamos, en 7 partes o dispensaciones, como periodos. Uno habla, por ejemplo, de la dispensación, el periodo de un presidente en su primera dispensación o en su segundo periodo o no sé qué. A eso se refiere, es partes del tiempo. Y la idea es que Dios dispensa la salvación en diferentes épocas, en diferentes bases. Y entonces, dividiendo la historia bíblica, tiempo de la inocencia sería ¿con quién? ¿Con quién? Pues con Adán, ¿sí? Y después tenemos un tiempo de conciencia, el gobierno humano, tenemos la Torre de Babel y después llegamos a una dispensación que se llama la promesa. ¿Con quién sería la promesa? Con Abraham. Ya empezamos un periodo en que Dios trata a los hombres de cierta manera y después vamos a tener la ley. ¿Con quién? Pues ahí con Moisés. Y vamos a ir hasta la gracia con el Señor Jesucristo. Y llegando aquí al reino milenial. Entonces, el concepto es dividir la historia bíblica en estos periodos o dispensaciones. Bueno, en este tiempo vamos a saltar más bien al segundo punto, que es dividir los dos pueblos. En el dispensacionalismo vamos a dividir Israel y la iglesia, pero para siempre. Me explico. Entonces, terminamos este pensamiento. Los judíos son el pueblo de Dios terrenal y los cristianos son el pueblo de Dios celestial. No se unirán. Estamos hablando del concepto dispensacional. Y entonces tenemos cielo nuevo para los cristianos y tierra nueva para los judíos. ¿Ves? Una separación. Y tercero, de último, en el dispensacionalismo, el regreso de Jesucristo viene en 2 partes. Una parte en secreto, otra parte en público. En la primera parte, el mundo no se dará cuenta de que Él regresó. Verán que los cristianos no están, pero no sabrán por qué. Eso es como dejados atrás, las películas ahí sobre el rapto, pues la gente no sabe qué pasó. ¿Sí? No están los cristianos, pero se han ido, pero fue
fue en secreto esta obra de Dios. Unos años después, ya Jesús viene, pero fíjate, ya es como por tercera vez, porque primera vez Belén, segunda vez el rapto, y ahora tercera vez viene en lo que llaman la segunda venida. Se puede entender así, la venida en secreto por los santos y la venida en público con los santos. Si Jesús viene, entonces en esta manera, en el rapto, antes de la tribulación, esto presenta muchos factores en nuestra vida y en nuestro ministerio que veremos mañana. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Realmente estamos muy contentos con estas enseñanzas. Hemos cubierto bastante. Yo creo que los dejamos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tu palabra siga hablándonos y seas tú aclarándonos y seas tú, Señor, enseñándonos más del tema del Apocalipsis. Te damos gracias por tu amor y, Padre, gracias por tu presencia en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.